Hola a todos, un saludo muy especial, de verdad muy agradecida con esta invitación que me han realizado para poder compartir con ustedes en este día esta temática tan importante para nosotros. En nuestra iglesia, Dios nos ha asignado una maravillosa misión al permitirnos tratar con niños, con adolescentes, con jóvenes. Y qué manera más grata de aceptar esa misión que poder formarnos e instruirnos acerca de cómo tratar con ellos, ¿verdad? Aquí hay presentes, asumo, personas que son maestros de escuelas, del ministerio infantil, líderes de clubes, líderes de iglesia, que el Señor les ha permitido servir en su obra y qué maravilloso que puedan estar aquí presentes para poder recibir estas instrucciones de acuerdo a la orientación que el Señor nos permite tener acerca de profesionales en el área. Así que les damos una cordial bienvenida y agradecemos el tiempo que han sacado para poder recibir estos seminarios de formación. Me presento, mi nombre es Juliana Camacho, soy psicóloga de profesión y estaré con ustedes en este rato, pues a través de esta herramienta virtual, compartiendo con ustedes una temática muy importante que le compete a todos los líderes y personas que desempeñan los roles que he mencionado anteriormente, que pueden estar teniendo manejo y contacto con niños, con adolescentes, y es un tema de mucho interés y demasiado importante que nosotros podamos tener presente para poder trabajar con la población infantil. Así que a continuación voy a compartir pantalla y vamos a estar muy atentos a este seminario. Sean todos bienvenidos y bueno, que el Señor nos acompañe y nos dirija. Como pueden observar allí, nuestro seminario de esta tarde lleva por título lo que es el crecimiento y el desarrollo. Vamos a abarcar esta temática en lo que compete al Ministerio Infantil y del Adolescente. También, como lo dije, todos los líderes de iglesia, maestros, líderes de clubes, todo el personal que maneja, sí, o que trabaja con población infantil. Y vamos a hablar del crecimiento y el desarrollo en una etapa específica, en una etapa que aparentemente es difícil para muchas personas, para muchos padres, para maestros, para algunos líderes, dicen es que es una etapa complicada. Entonces vamos a aprender un poco acerca de qué sucede en esta etapa, por qué los niños y adolescentes se comportan de X o Y manera durante esta etapa para poder comprenderlos un poco más y nosotros tener mejores herramientas que nos permitan orientarlos de una mejor manera y de una forma en la que ellos se puedan sentir comprendidos y acompañados de una forma adecuada. Aquí tenemos las edades de las que vamos a estar hablando en este rato que vamos a estar a través de este medio y vamos a comprender la edad de 10 a 15 años. Si nosotros analizamos en nuestra iglesia, esta edad, por lo general, la vamos a encontrar presente en lo que es el Ministerio Infantil y del Adolescente, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas de niños, en la escuela sabática, la clase de adolescentes, en el Club de Conquistadores también encontramos estas edades, ya que el Club de Conquistadores va de los 10 a los 15 años, y también en la iglesia en general. De repente, no todos los niños y adolescentes participan en los clubes o participan en la escuela, pero sí hacen parte de la iglesia como tal, pero algunos tienen distintas preferencias. Aquí vamos a observar que hay dentro de, digamos, de esta edad, de los 10 a los 15 años, hay dos etapas distintas, ¿sí? Tenemos que de los 9 a los 12 años, eso allí entraría entonces la edad a partir de los 10, ellos entran en algo que se llama preadolescencia. Y ya a partir de los 13 años entran en la adolescencia como tal. Y vamos a notar nosotros que en esta edad empiezan a darse muchos cambios, tanto físicos como de conducta, como emocionales, que a veces como adultos no logramos comprender. Y es precisamente
porque están haciendo esta etapa de transición, la preadolescencia, es una etapa de transición, es una etapa como de preparación para llegar a la adolescencia. Entonces, el cuerpo como tal, a nivel físico, a nivel social, a nivel mental, se empieza a preparar para entrar a esta etapa y son muchos los cambios que surgen en la preadolescencia a partir de los 9 años y es por ello que se presentan muchos cambios en los niños a esta edad. Y eso es lo que vamos a estar abordando. Sobre todo, en esta etapa se da inicio a partir de los 10, 11, 12, algunos los 13 años. Hay que tener presente que estos son edades promedio. Habrán situaciones específicas en las que puede darse un poco antes o un poco después, porque tengan presente que hoy en día influyen muchos factores como el entorno, la alimentación, muchas cosas que pueden incluso adelantar la etapa o por el contrario atrasarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente a partir de esta edad? Ellos entran en algo que se llama pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es el momento de la vida, como bien lo dice aquí, vamos a leerlo textualmente, es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un proceso que suele ocurrir entre los 10 y los 14 años para las niñas y entre los 12 y 16 años para los varones. Causa cambios físicos y afecta de manera distinta tanto a niños como a niñas. Entonces, ellos entran en este periodo, en esta etapa de la pubertad, y ellos empiezan a tener muchos cambios en su cuerpo a nivel hormonal, a nivel físico, a raíz de que empieza un proceso de maduración sexual. Entonces, esto va a generar en ellos muchos cambios en su cuerpo, en su manera de ser, en su manera de comprender las cosas, en su manera de percibir el entorno, aparte que también es una reacción a las vivencias físicas que ellos empiezan a experimentar. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se da? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando empieza este periodo de la pubertad? Quiero hacerles esta introducción para que nosotros podamos tener presente y tener muy claro qué es lo que sucede y por qué ellos tienen ciertas conductas a esta edad. Porque lamentablemente nuestros niños en etapas de preadolescencia y adolescencia tienden a ser muy incomprendidos por las personas que los lideran, por las personas que los dirigen, tanto padres, madres, cuidadores, docentes, maestros, líderes de iglesia. Ellos tienden a ser muy incomprendidos y esto se debe a que a veces también nosotros como adultos no sabemos específicamente qué es lo que sucede en ellos y por qué ellos adoptan ciertas acciones o ciertos patrones de conducta. Entonces, ¿cómo sucede esto de la pubertad y qué es lo que ocurre en el cuerpo? Se activa en el cerebro una glándula, aquí como lo pueden observar en la imagen que les estoy señalando, una glándula que se llama glándula pituitaria. Esta glándula, entonces, el cerebro envía una información que dice, epa, ya estamos listos, vamos a activarnos y empieza entonces esta glándula a producir o a segregar unas hormonas especiales. ¿Sí? Se empieza un nuevo proceso a nivel cerebral, a nivel neurobiológico, a nivel fisiológico, y es que el cuerpo empieza a adquirir como una nueva sustancia, a experimentar la sensación de una nueva sustancia, que es la segregación de esas hormonas especiales a través de la glándula pituitaria. ¿Qué sucede en las niñas, por ejemplo? Ellas empiezan a liberar unas hormonas que se dirigen hacia sus dos ovarios y estas hormonas hacen que los ovarios fabriquen estrógeno. Empiezan por primera vez a fabricar o a producir estrógeno. Y es cuando llega la conocida menstruación o periodo. Y con esto llegan, esto por información general, lo que es la posibilidad de embarazos. Es decir, natural o biológicamente en las mujeres cuando esto se activa, que ya la glándula pituitaria empieza a segregar estas hormonas, es porque ya la mujer a nivel sexual ha empezado a madurar y ya tiene la posibilidad de quedar embarazada y esto genera todo un revuelo de hormonas en el cuerpo.
el cerebro empieza a segregar ciertas hormonas que antes no, y esto, por supuesto, genera unas sensaciones en el cuerpo, en la mente y en el estado emocional de la niña. A su vez, en los niños, esas mismas hormonas que se empiezan a liberar, esa segregación de hormonas, viajan por la sangre hacia los testículos y les hacen comenzar a fabricar lo que es la testosterona, con esto el semen, ¿ok? Entonces, aquí podemos entender que a esta edad se da un cambio físico tan importante que es apenas natural que las niñas y los niños en estas edades empiezan a tener cambios de comportamiento. Entonces ya aquí vamos captando un poquito por qué se empiezan ellos a comportar diferente, porque es que ellos se empiezan a sentir diferente, ¿ok? Eh, Pónganse ustedes en su lugar, recuerden cuando tenían esa edad de 10, 12 años, en el caso de las mujeres, cuando empezaron a sentir por primera vez esas sensaciones de malestar, cuando empiezo a tener el periodo, el revuelo hormonal que causa en esto, en nosotras como mujeres, y en los chicos también cuando empiezan a tener ya esta sensación de que algo está pasando en su cuerpo, de que las primeras señales, por ejemplo, son el crecimiento del vello en zonas que antes no había. Entonces crece el vello púbico, que es en las partes íntimas, crece el vello axilar, en las axilas empiezan a crecer vellos y ellos empiezan a experimentar unos cambios de alguna manera bruscos que es para ellos un choque, ¿sí? Es un choque para lo que ellos están acostumbrados a hacer y a vivir, a ser niños. Entonces, ellos sienten que su cuerpo empiezan a experimentar cosas de adultos, empieza a experimentar cosas que solo veía en los papás, en los mayores y, oh no, esto le está pasando ahora a mi cuerpo. Y es una gran confusión por la que ellos pasan. Aquí se da lo que es llamado el estirón del crecimiento. Ustedes analizan que cuando un niño tiene 8 o 9 años, y sobre todo le pasa a las personas que dejan de verlos por un tiempo. Si usted deja de ver a un niño a los 11 años y lo deja de ver durante unos mesecitos, cuando usted lo vuelve a ver, usted ve que creció de repente. Usted dice, pero si yo lo vi hace poco y estaba pequeño, ahora está grandísimo. ¿Qué pasó? A esta edad se da algo que se llama el estirón del crecimiento y hay cambios físicos y rápidos muy notables. En las chicas, por ejemplo, empiezan a crecer sus pechos, ya les empiezan a salir sus senos, ¿sí? Y empiezan a tomar un poquito más de corporalidad, a ensancharse un poco las caderas. Entonces, ya ellos empiezan a experimentar un cambio físico tan notorio que para ellos se vuelve un duelo el perder el cuerpo que tenían. Por eso es adolescencia, porque ellos empiezan a adolecer algo que están dejando. Literalmente ellos viven un duelo. Es el duelo de abandonar o el duelo de perder el cuerpo de niño, el cuerpo de niña que antes tenían. Entonces, es un choque emocional para ellos de que ya no tengo ese cuerpo de niña, ese cuerpo de niño, sino que ahora estoy empezando como a tener un cuerpo de adulto, pero todavía no soy considerado un adulto. ¿Me hago comprender? Entonces empiezan ellos esta confusión, este sinsabor de no soy niño, ya me dicen que ya no soy un niño, que ya estoy creciendo, pero tampoco soy adulto porque todavía dependo de mis papás, porque no me dejan tomar mis propias decisiones, entonces ni soy niño ni soy adulto, ¿qué soy? Y es esa etapa a las que todos le temen, esa etapa de la preadolescencia y la adolescencia donde dicen, es que no, es que él se colocó rebelde, es que ella ya no hace caso, es que ella no quiere escuchar, es que no va bien en el colegio, y hacemos ver esta etapa como algo trágico, cuando en realidad con un poco de orientación, nosotros como adultos, padres, maestros, cuidadores, líderes, podríamos ayudarlos y ser un canal para que ellos transiten de mejor manera esta etapa que ya de por sí sola es conflictiva para ellos, ¿sí? Es un conflicto con ellos mismos, con su identidad, con lo que están viviendo, con lo que dejó de ser y ahora empieza a ser, con lo que soy y no quiero ser, y es toda una etapa de confusión para ellos
en la que ellos empiezan a tener estos conflictos internos. ¿Por qué? Porque por todo lo que expliqué, todo lo que se da en su cuerpo, el desarrollo hormonal que inician, ellos empiezan a experimentar todos estos cambios para los que de alguna manera no están preparados, ¿sí? De alguna manera ellos no están listos para que ya les nazca vello púbico, el bozo en el caso de los hombres, la barba, el vello de las axilas. Empiezan entonces también los olores corporales, el humor se empieza a volver fuerte por todo el tema hormonal y ellos empiezan a experimentar cosas que para ellos no son normales dentro de toda la vivencia que traían. Para ellos es totalmente natural y normal en el desarrollo humano, pero ellos no lo ven como algo normal en el momento porque no estaban acostumbrados a eso. Tenían un cuerpo de niño que ahora están perdiendo y están observando que su cuerpo se está convirtiendo en el cuerpo de las personas que ellos ven como mayores o adultas. Y algunos se niegan a pasar a esa etapa, pero es algo natural que el mismo cerebro va generando una adaptación. Pero es deber de nosotros como adultos ayudarlos a transitar esta etapa y la mejor manera de hacerlo es desde el conocimiento, desde la orientación y la instrucción que podamos tener de qué es lo que ellos en realidad están viviendo durante esta etapa. Entonces, hasta aquí, en esta primera parte, lo primero que quiero dejar claro es que precisamente se llama adolescencia, por lo que ya expliqué, ellos literalmente empiezan a adolecer, a vivir un duelo por todos los cambios que están viviendo, por todo lo que les va a tocar dejar atrás y por las nuevas sensaciones que están experimentando. Entonces, es natural que ellos vivan y pasen en este duelo y lo mejor que nosotros podemos hacer es acompañarlos de la mejor manera durante esta etapa. Ahora, específicamente, ¿por qué en la etapa desde los 9, 10, 11 años hasta los 15, 16 más o menos, los adolescentes o los niños en esta edad parecieran tener como una etapa de rebeldía, una etapa en la que ellos se rebelan contra sus padres, en la que ellos se levantan contra la autoridad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque muchos dicen, es que ellos son muy impulsivos, es que no escucha, es que quiere hacer lo que quiere, es que él cree que se las sabe todas, es que ahora él se cree grande. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí quiero que observen, esta es la imagen de un cerebro dividida en sus lóbulos. Esto no se lo tienen que aprender, simplemente yo coloco la imagen de referencia para poder eh, mostrar gráficamente un poco lo que quiero explicarles a continuación. Esto que observan aquí, esta zona azul, que es el lóbulo frontal, es esta parte de acá, nuestro lóbulo frontal. Esta parte que yo les estoy señalando aquí es esa parte del cerebro. Esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, en nosotros los seres humanos, adultos, adolescentes, en el caso de los adolescentes todavía no está muy bien desarrollada. Dicen los estudios que esta etapa, este lóbulo, perdón, se desarrolla, se sigue desarrollando y se desarrolla en su máxima expresión o en su totalidad ya por allá a los 24, 25 años. Es cuando este lóbulo alcanza su mayor grado de maduración. Entonces, ¿este lóbulo de qué se encarga o esta parte del cerebro de qué se encarga? Se encarga de todo lo que es la toma de decisiones, el razonamiento, las funciones ejecutivas, que es poder pensar con sobriedad, pensar, digamos, con calma, con objetividad, es pensar de verdad cuando estoy frente a una situación, qué es lo mejor para mí, cuál sería la mejor opción. Todas esas funciones se dan en el lóbulo frontal. Cuando yo estoy enfrentando una situación o una problemática, ¿cuál sería la mejor resolución para este problema? Ese proceso se da en mi lóbulo frontal. Cuando yo estoy ante un peligro, identificar una decisión sabia para saber que si hago esto, o algo desde la lógica, por así decirlo, si hago esto me voy a hacer daño, me puedo lastimar, eh, puede pasar algo grave en el lóbulo frontal. Todos estos procesos ejecutivos se dan en nuestro lóbulo frontal. En los adolescentes o en la edad
que estamos abarcando, que es desde los 9 años, todavía este lóbulo no está bien desarrollado, no está totalmente formado, todavía está apenas allí acoplándose, acomodándose todas sus redes, todas sus conexiones. Pero ¿qué sucede? Usted como adulto, ya que ya pasó de los 25 años, ya este lóbulo está bien formadito, tanto como todo el cerebro está desarrollado. En esta etapa, esto no ha pasado todavía. En esta etapa, sí se ha desarrollado muy bien una zona que se encuentra en esta parte que estoy señalando aquí, la parte verde, pero no allí externamente, sino en la parte interna de esa parte hay algo que se llama sistema límbico. Este sistema límbico, dentro de varias funciones que tiene, está también asociado a algo que se llama la amígdala. Entonces, la amígdala se encarga mucho de la regulación emocional o de toda la parte, ¿sí? De las emociones, sobre todo de las reacciones ante situaciones muy sensibles o emocionales, ante momentos de miedo, momentos que producen ansiedad. Es, es, es la parte que se encarga como de todo eso que es emocional. ¿Qué sucede? Que esa parte se ha desarrollado a esta edad, entre los 10, 15 años, se ha desarrollado ya con mayor proporción o con mayor rapidez, lo que quiere decir que tenemos esa parte emocional como de reaccionar ante una situación, ante la rabia, ante la ansiedad, ante la impulsividad que tengo ante cualquier situación que me parezca injusta, que no me guste. Esa parte de mi cerebro ya me permite reaccionar a esas situaciones. Nosotros como adultos, cuando una situación nos molesta y queremos reaccionar, y pensamos y luego decimos, no, no es la manera, no es el momento, no es la forma adecuada de reaccionar. Lo que nos permite hacer ese análisis es el lóbulo frontal. Recuerden que este se encarga del raciocinio, de la lógica, de la toma de decisiones. Entonces, el lóbulo frontal es el que nos permite hacer esa regulación. Como pueden comprender, lo que estoy tratando de explicarles es que en esa edad de la preadolescencia y la adolescencia, ellos aún no tienen esa capacidad, porque su lóbulo frontal no se ha terminado de desarrollar. Es decir, que tienen esa parte emocional a flor de piel, ¿sí? Al borde de la locura, por así decirlo, en los que ellos pueden expresar y desbordarse en sus emociones, y esa parte que se encargaría de regular esta zona no está aún del todo desarrollada. Es decir, que hay una incongruencia en el desarrollo cerebral. Los estudios han arrojado resultados en que hay una discrepancia entre el desarrollo del lóbulo frontal y esto de la amígdala. La parte de la amígdala se desarrolla más rápido y es lo que hace que ellos reaccionen de estas maneras tan instintivas, tan impulsivas, porque todavía el lóbulo frontal no está en la capacidad de hacerle contrapeso a ese tipo de reacciones. Por eso ustedes van a notar que a esta edad ellos son tan reactivos, porque sus emociones están desbordadas, no hay una regulación como tal. Por eso ellos tienden a cuestionar todo, a criticar todo, a ser tan desafiantes, porque es que si algo les parece injusto, van reaccionando enseguida y esto no me parece y esto no me gusta y es que esto me da rabia. Y ustedes dicen como que es que no se controla. Es que no se controla no porque no quiera, sino porque de alguna manera, neurobiológicamente hablando, aún no tiene la madurez para eso. Y por eso es que nosotros deberíamos estar al tanto de todo esto que ocurre a nivel fisiológico en su cerebro para poderlos orientar y decirles, mira, mi amor, yo entiendo lo que estás sintiendo, en tu cerebro está pasando esto, pero podemos autorregularnos, ven, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hablarlo, yo te puedo ayudar, porque no quiere decir que es que el lóbulo frontal no esté activo o no funcione. Sí funciona, pero no en la mayor proporción que él puede llegar a funcionar, y por eso se necesita la debida orientación para que ellos puedan entender qué es lo que está sucediendo tanto en su cuerpo como en su cerebro y puedan también ver y sentirse comprendidos de que hay alguien que de verdad entiende lo que a ellos les está pasando. Esto como cultura general para que puedan tener presente por qué ellos reaccionan como reaccionan a esta edad, porque es una de las cosas que más aqueja a los adultos, ¿no? Cuando llegan a consulta o cuando llegan a pedir asesorías, lo primero que dicen es que él, es que ella reacciona, no se sabe modular, no se sabe
controlar, y esta es la razón, digamos, de base. Y digo de base porque cabe resaltar que no le vamos a echar toda la culpa al desarrollo neurobiológico o al desarrollo cerebral, sino que también va a influir todo lo que es el entorno, el ambiente familiar, el contexto social en el que se desenvuelve el niño o la niña, ¿verdad? Si está acostumbrado a estar en un ambiente hostil, donde hay agresividad, donde hay incomprensión, obviamente su conducta va a estar más orientada a esto, o por el contrario, va a ser un niño que denota maltrato, que denota rechazo, que denota sumisión, porque puede evidenciarse que tal vez sea un niño o una niña maltratada, y eso también nos sirve a nosotros para poder identificar signos o síntomas que nos estén arrojando que algún niño eh, está en peligro y podemos intervenir para hacer una ayuda idónea en ese momento. Entonces, cuando esto sucede es por esto, porque su cerebro está ocurriendo esto, claro que, como acabo de decir, también hay otros factores que intervienen y que influyen en la conducta del niño o la niña. Ahora bien, teniendo esto claro hasta aquí, vamos a hablar un poco de esos comportamientos característicos a esta edad, entre los 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que por lo general son las edades que maneja Ministerio Infantil y del adolescente. A partir de los 9 años también está la edad temprana y de niñez temprana y niñez intermedia, pero bueno, ya eso sería en otro momento que abordaríamos esas edades. Hay comportamientos característicos en esta edad de la preadolescencia y de la adolescencia, y uno de ellos es el comportamiento narcisista. ¿Cómo así? Entonces quiere decir que ellos tienen eh, personalidad narcisista, no necesariamente, pero sí tienden en esta edad a tener ciertos comportamientos un poco narcisistas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a esa edad a querer defenderse de todo, a querer desafiar a todo, entonces quieren imponerse mucho, quieren imponer su punto de vista por todo lo que ya les he explicado. Todo lo que les expliqué es para que podamos comprender por qué ellos empiezan a tener este tipo de comportamientos, por todo lo que está ocurriendo en su cerebro a nivel neurobiológico y a nivel físico con todas las hormonas que están produciendo. Entonces, ellos tienden a tener un comportamiento narcisista que es esa actitud del chico ya por allá a los 14, 15 años que usted lo ve como que dice, pero es que ahora a él no se le puede hablar porque él se siente grande, él quiere hacer lo que él quiere, él se cree ya independiente o se cree mejor que todos. Algunos lanzan esas expresiones y es porque ellos tienden a tener un poco este comportamiento porque están en esa búsqueda de cómo me debo comportar o de cuál es la mejor forma en la que los demás me van a percibir si comportándome de esta o de esta manera. Tienden a ser monosílabos. Entonces, ellos están viviendo toda esta etapa de duelo, todo este revuelo, ¿sí? De que ya no sé qué soy, no sé si soy adulto, no sé si soy niño, quieren que yo sea adulto para unas cosas porque me dicen, ya tú estás grande para que hagas esto, pero entonces cuando yo quiero tomar decisiones me dicen, no señor, usted hace lo que yo diga. Entonces ellos entran en esa confusión y ellos prefieren en ese sentido ser muy reservados y evitar comunicarse. Entonces usted les dice algo y mira, ¿quieres tal cosa? Sí. ¿Y vas para tal lugar? No. ¿Y te gustaría? No. ¿Y por qué? Bien. Entonces se vuelven muy monosílabos porque en esa etapa a ellos no les interesa mucho interactuar con sus cuidadores o con las personas que representan autoridad para ellos. En esta edad, más bien, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a ellos les interesa es la interacción con sus pares, es decir, con chicos y chicas de su misma edad. Buscan autonomía y libertad. Esto es muy importante. A esta edad ellos están buscando autonomía y libertad porque ellos tratan de ser congruentes con lo que están experimentando fisiológicamente. Es decir, estoy dejando mi cuerpo de niño, ahora mi cuerpo está empezando a tomar la forma de un cuerpo de adulto. Quiere decir que si ya yo me estoy convirtiendo en adulto, porque eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos analizan. Si ya yo me estoy convirtiendo en adulto, entonces ya yo debo
tener más libertad y autonomía para tomar decisiones, para decir qué quiero hacer, para decir cómo me quiero vestir, para decir si me gusta esto, me gusta aquello. Y en eso nosotros debemos ser muy equilibrados. Tanto los papitos, las mamitas, los maestros, los líderes que me están escuchando, aquí nosotros debemos ser equilibrados y sabios. ¿En qué sentido? Ellos a esa edad, precisamente por esos rasgos narcisistas que empiezan a evocar, a esa autonomía que están buscando porque quieren sentirse que son capaces. De hecho, ellos sienten que son capaces contra el mundo, que ellos pueden solos contra lo que se les presente. Esa es la sensación que se les genera a ellos en su mente ahora que están viviendo todos estos cambios. Ellos dicen, bueno, yo quiero tomar mis propias decisiones. Y resulta que el niño o la niña llega y le dice, papá, mamá o maestra o líder, resulta que yo le quiero pedir un permiso para algo. Vamos a poner el ejemplo de los papás. Papá, es que yo quiero ir a felicitar a mi amigo que cumple años y la mamá le va a hacer un compartir en su casa y yo quiero ir a acompañarlo. Y resulta que usted le dice, bueno, pero me hace el favor y a las 9 de la noche, digo yo 9 de la noche por muy tarde, a las 9 de la noche ya está en la casa. Yo no lo quiero que usted se me pase un minuto ni 5 minutos porque si no, no vuelve a salir. Como ellos a esa edad están en esa búsqueda de autonomía y libertad, esto para ellos va a ser una ofensa. Es decir, esto para ellos es cómo me va a decir que yo ni siquiera tengo derecho a elegir la hora en la que voy a llegar. Entonces, si ya yo tengo como adulto este conocimiento, yo debo ser sabio. Es decir, supongamos que mi hijo adolescente o preadolescente me pide ese permiso y yo quiero que él llegue de ese compartir con sus amigos, yo quiero que él llegue a más tardar a las 8:30 de la noche. Yo quiero que él llegue a las 8:30, yo no quiero que se pase de esa hora. El compartir empieza a las 6 de la tarde, supongamos. Y yo quiero que llegue a las 8:30. Yo le voy a preguntar a él, ¿a qué hora quieres tú llegar? Es decir, yo le voy a hacer sentir a él que él de verdad tiene esa autonomía y libertad, pero quien está al control soy yo. ¿Cómo? Mi amor, y cuéntame, Pedrito, Juanita, como se llama el niño o la niña, vas a ir al cumpleaños de tu amigo y hasta qué hora quisieras estar. Pongamos un ejemplo, que él le diga, no, papi o mami, yo quisiera estar hasta las 9:30, que es hasta la hora que normalmente van a estar mis amigos. Van a estar hasta las 9:30. Recuerde que usted internamente, usted dice, yo le daría permiso hasta las 8:30, pero él no lo sabe. Yo espero que no hayan niños y adolescentes escuchando este seminario. Eh, Usted le dice, entonces, listo, tú quieres llegar a las 9:30, yo te daría permiso solo hasta las 8 de la noche. Pero para tener en cuenta tu petición y lo que tú quieres, entonces no vas a llegar ni a las 9:30, que es la hora que tú dices, ni a las 8, que es la hora que yo diría. Vamos a dejarlo a las 8:30. El niño lo va a tomar de una mejor manera porque él va a decir, ah, mi papá me iba a dar permiso solo hasta las 8, pero como yo le dije que quería hasta las 9:30, me tuvo en cuenta y me va a dejar media hora más. Pero usted en realidad quería que llegara a las 8:30. Eso es ser sabio, ¿sí? Jugar desde el conocimiento que usted tiene. Entonces, mi amor, ¿a qué hora quisiera llegar? No, yo quiero llegar a tal hora, pero usted quiere que llegue a una hora menor, usted le dice, bueno, yo te daría permiso hasta las 8, tú quieres hasta las 9:30, vamos a darte permiso hasta las 8:30, que es en realidad la hora a la que usted quería que él llegara. Entonces, con esto, usted sigue el control porque usted es quien está disponiendo a qué hora va a llegar, pero le hace sentir a él que él está teniendo autonomía porque tiene el derecho y la libertad de dar su opinión y de decir a qué hora él también podría decidir hasta qué hora estar en el compartir de su amiguito. Estas son formas y maneras que nosotros debemos buscar para poder llevar una mejor relación con los niños y niñas a esta edad y ser entes que les ayuden a transitar de una mejor manera este etapa.
porque cuando no los tenemos en cuenta en esa búsqueda de autonomía que ellos están teniendo, sino que todo se lo imponemos, es cuando ellos más insisten en volverse rebeldes. Entonces nosotros debemos manejar la situación con la madurez que debemos tener y el conocimiento que podamos obtener al respecto. También en esta edad ellos están buscando su propia identidad a través de gustos, aficiones y formas de vestir. Es natural que ellos a esta edad estén encontrando su propia identidad, estén mirando qué es lo que en realidad les gusta, cuál es el estilo que les gusta. Ya a esta edad ellos empiezan como a tratar de definir qué es lo que quieren ser cuando grandes, ya de una manera más centrada, ¿no? Porque cuando estamos muy peques, decimos de todo, quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser futbolista, pero son sueños, son ideales. Pero cuando llegan a esta edad, que ya tienen, llegan a tener un pensamiento un poco más centrado, ya de verdad empiezan como a sentarse en qué es lo que quiero ser. Entonces empiezan en esa búsqueda de identidad, no los frustremos en ese aspecto, acompañémoslos en ese paso. Es decir, si su hijo, su hija, su alumno, su estudiante, su conquistador, su aventurero, sí, su alumno de la escuela sabática, de la escuela de niños, le dice, ay maestra, imagínese que es que yo quisiera explorar esto de que me gustaría aprender a jugar tenis, aprender a jugar fútbol o quisiera aprender a nadar, acompáñenlos en ese proceso, anímenlos, apóyenlos. Los papás también, déjenlos que ellos exploren. Ay, es que él primero salió con el cuento de que quería voleibol, ahora que quiere fútbol, ahora que quiere básquet. Está en esa exploración de encontrar qué es lo que le gusta, porque están precisamente en esa etapa. Entonces, en vez de señalarlos y juzgarlos, acompañémoslo en el proceso. Sí, también es importante ayudarlos a tener una disciplina, pero si el niño dice, es que quiero jugar fútbol, y a los 2 meses de estar jugando fútbol le dice, papá, mamá, yo también quisiera aprender a tocar piano. No es necesario que lo saque del fútbol o del deporte en el que esté, él puede seguir manteniendo esa disciplina, pero si quiere explorar algo más y estamos en la capacidad de dárselo y acompañarlo, hagámoslo, porque de ahí él va a empezar a identificar sus aficiones, sus gustos, qué es lo que él quiere ser, con qué es lo que más él se identifica y en qué es lo que mejor se desempeña y él se siente en confianza, se siente seguro. Pero esto solo lo va a lograr a través de la exploración que nosotros le permitamos tener. Si nosotros lo frustramos en esta etapa y si le decimos, ay, no, que eso es puro cuento tuyo, que un día quieres una cosa, que un día quieres otra, estamos bloqueando esa exploración y estamos de alguna manera aportando a que ellos en realidad no logren esa identificación que necesitan. Otros comportamientos característicos a esta edad es el descubrimiento de sí mismo. Entonces ellos empiezan a tener o manifestar capacidades, cualidades, intereses y gustos, lo que ya decía anteriormente. Precisamente como están en esa búsqueda de esa identidad, ellos empiezan ya a identificar sus capacidades. Es decir, yo siento que yo soy bueno en esto, me gusta más aquello, pero es bueno que haya un reforzador de parte de los adultos que están acompañándolos, de los adultos que los rodean, que son ustedes que me están escuchando. Entonces, si yo veo que el niño es bueno para la lectura o que es bueno para escribir, reforcemos eso. Cuando empecemos a identificar estas cualidades, reforcémoslo. Juanita, María, Pedrito, qué bueno eres escribiendo, mira qué lindo escribes, mira, tú eres muy bueno para el dibujo, mira, pero tú eres muy bueno cantando. Somos nosotros también los canales que los podemos ayudar a ellos a identificar y hacerles más fácil este proceso de descubrimiento y de identificación. Que no seamos ahí simplemente como una figura de autoridad para ellos, sino también una figura de apoyo que los está ayudando a transitar esta etapa en la que ellos tienen tantas cosas en la cabeza porque están generando tantos cambios y podamos servirles a ellos de apoyo en empezar a identificar esas cosas que son importantes. Y nosotros desde afuera, como observadores de la historia de ellos, de su comportamiento, de su conducta, podemos ayudarlos siempre y cuando tengamos el deseo de hacerlo. Si nuestra intención va a ser orientarlos, ayudarlos a transitar la etapa de una mejor manera, vamos a tener ojos sabios para poder identificar cada una de estas cosas que les estoy mencionando. Pero si siempre estoy viéndolo con ojo crítico, con ojo de regaño
con el ojo señalador, con el que estoy pendiente a ver qué hace para ponerle la queja al papá, a la mamá, para que lo regañe, para que lo discipline o para cualquier cosa, ellos no nos van a ver como esa persona en la que nos podemos apoyar, sino por el contrario nos van a huir y se van a rehusar a cualquier consejo o directriz que le podamos dar. Entonces, es necesario que nosotros podamos estar pendientes durante esta etapa en cuáles son esas necesidades que ellos presentan, sobre todo a suplirles esa necesidad que ellos tienen de orientación, porque lejos de lo que ellos transmiten, de que no quieren ayuda de nadie y de que no quieren que nadie les diga nada, lejos de esa realidad, ellos a esta edad y en esta etapa necesitan mucha orientación de las personas que los están rodeando y que los están dirigiendo. Aquí está la muy llamada rebeldía, que muchos dicen es que ya está en la etapa de la rebeldía. Y esto sucede ¿por qué? En realidad sucede porque ellos comienzan a ser más sensibles a ciertas situaciones cuando fracasan, cuando algo no se les da, que tenían un partido y lo perdieron, que tenían que presentar un examen y no sacó la nota que esperaba, que tiene una presentación y no le fue tan bien, cuando no se sienten aceptados, y esto se da mucho por los cambios físicos que ellos empiezan a tener, aunque no estén siendo rechazados, ellos a veces se sienten señalados, sienten que los miran, sienten que los critican, porque ellos mismos no aceptan su cuerpo al inicio y proyectan eso a los demás. Es decir, como yo no me acepto, lo que yo interpreto es que los demás tampoco me aceptan así y tienden a sentir o a percibir rechazo de parte de otros. En muchas ocasiones es una autopercepción, pero en otras ocasiones sí es real, que hay chicos a esta edad que empiezan a sufrir de lo que llamamos o se conoce como el bullying, la burla, y debemos estar muy atentos a esto para nosotros poder parar y colocar el límite por ellos si es necesario, porque nos vamos a encontrar con chicos que por alguna manera se bloquean y no encuentran la manera de hacerse respetar, de colocar el límite o de hacerse defender. Y esto puede tener graves consecuencias. Y si nosotros como adultos identificamos este tipo de situaciones en la que un niño se está sintiendo rechazado o una niña se está sintiendo rechazada, debemos entrar a explorar la situación, a indagar, a ver si en realidad es algo de su percepción o en realidad en el grupo se está dando esta dinámica para poder ser eh, en ese momento una salvaguarda para este chico o para esta chica. Y al ellos no sentirse tratados justamente o al sentir este tipo de cosas es cuando ellos empiezan con la rebeldía. Entonces yo no quiero ir a la iglesia, entonces yo no quiero ir al club, yo no quiero ir a la escuelita, yo no quiero ir al entrenamiento o yo no quiero ir al colegio. Cuando se empiezan a presentar este tipo de conductas, nosotros debemos analizar si en realidad es porque el chico o la chica está pasando por un proceso de autoestima, que ahorita lo vamos a mirar mejor, o si es porque en realidad en estos grupos, sea en la iglesia, sea en el colegio, sea en el club, sea en la escuela sabática, en la escuela de niños, ellos están recibiendo algún tipo de bullying, señalamiento, burla o rechazo. Entonces debemos estar muy alertas con esto. Aquí, esto era lo que yo les explicaba ahorita, de que ellos en esta etapa no les interesa mucho la interacción con las figuras de autoridad como padres, maestros, sino que les interesa más la pertenencia a un grupo, ¿sí? A ellos les preocupa no ser aceptados, lo que les dije anteriormente, les preocupa sentirse rechazados, porque a esta edad para ellos es importante pertenecer a un lugar, pertenecer a un grupo, ser aceptado por alguien. El apego por el grupo de iguales, es decir, por sus pares, por chicos de su misma edad, es importante para ellos. Y para ellos es importante sentirse aceptados. Es por eso que ustedes van a notar, o muchos lo han visto en redes sociales, historias que han causado revuelo, de niños o niñas que por ser aceptados en un grupo cumplen o hacen ciertos desafíos para poder encajar en un grupo. Entonces los mandan o les exigen cumplir ciertos requisitos de hacer ciertas cosas que incluso atentan contra su integridad, su vida, su salud,
para poder ser aceptados. Y ellos optan y acuden a esto, a hacer esto, porque sienten la necesidad de ser, agradarle a los otros, agradarle a sus iguales, de poder ser aceptados por ellos. Esto cobra mucha importancia para ellos y es por esto que nosotros debemos ser muy vigilantes en esta etapa con ellos, porque a veces ellos se dejan llevar, recuerden ya la introducción que hicimos, por todo ese revuelo emocional, por toda esa impulsividad que tienen y no analizan las cosas con objetividad y con sobriedad porque simplemente lo que les interesa es ser aceptados y son capaces de hacer lo que sea. Entonces nosotros, lejos de criticarlos, ay, pero ¿por qué te pusiste a hacer eso? La típica frase de, si tus amigos te dicen que te tires del puente, entonces tú te tiras. Ellos lo hacen con tal de ser aceptados. Nosotros lo que debemos hacer aquí es ver, mi amor, ¿por qué lo quieres hacer? Hay otras formas, hay otras maneras. Tú no necesitas hacer esto para ser aceptado. Tú tienes muchas otras cualidades y tú mereces ser aceptado por lo que tú eres y no porque tengas que cumplir un desafío o un reto que te coloquen. Es allí donde nosotros debemos exaltar el valor que ellos tienen como personas, como seres humanos y como hijos de Dios que son. Su valor ya se los dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario y eso hay que inculcárselo también, que ellos aprendan a encontrar su valor en la creación de Dios que son, porque eso va a ayudar mucho a que ellos comprendan su verdadero valor. Pueden aparecer nuevos miedos a esta edad, especialmente con las relaciones sociales. Es por ello que es muy importante que en esta etapa nosotros, cuidadores, adultos, maestros, siempre voy a repetir los roles que desempeñamos en nuestra iglesia, nosotros estemos muy pendientes de que ellos fortalezcan sus habilidades sociales. ¿Cómo así? Si yo estoy viendo que un niño o una niña en mi clase o en la iglesia le está costando interactuar con otros o se aísla o le da miedo estar en público, le da miedo hablar en grupo, no se desenvuelve bien, yo debo empezar a hacerle seguimiento a este caso, fortaleciendo las habilidades sociales de este niño, ayudándolo a que él tenga un mejor vínculo, una mejor interacción para que sus relaciones interpersonales no se vean afectadas. Porque si dejamos que esto crezca, que esos miedos y esos temores crezcan, ya más adelante se pueden convertir en trastornos que llevan al niño en la adultez, por ejemplo, a rechazar todo lo que tenga que ver con la sociedad o con las interacciones sociales. Entonces, esto es bueno tenerlo presente, que en esta etapa tienden a aparecer estos miedos para que nosotros lo abordemos con toda la sabiduría del caso, con toda la prudencia, con todo el tacto posible y empezar a hacerle sentir que la interacción es buena en la justa medida, que relacionarse con otros no tiene nada de malo y generar las estrategias y las oportunidades adecuadas para que ellos puedan interactuar con los demás o con el grupo en el que se encuentren de una manera sana y segura para ellos. Es decir, ideo estrategias, recreo oportunidades para que este chico o esta chica tenga la oportunidad de relacionarse con otros. Vamos a hacer grupos de dos, vamos a ubicarnos en parejas, entonces ya es más fácil para él de pronto interactuar con una persona que interactuar con un grupo muy grande. Y estos son casos específicos, pero como todos los casos deben ser abordados, yo debo idear estrategias para cada uno de los tipos de personalidades que yo tenga en mi grupo de niños o grupo de niños y niñas en cualquiera de los aspectos que yo me desenvuelva. Entonces, hasta aquí tenemos estos comportamientos característicos. Hay muchos más de los que podíamos hablar y nos podríamos explayar aquí mencionándolos, pero por temas de tiempo los resumí en estos 8 que son como los más relevantes en esta etapa, ¿sí? Estos son los comportamientos más característicos en esta etapa y estas son algunas directrices que podríamos acatar para hacer esta etapa un poco más llevadera y ayudarlos a transitarla de una mejor manera. En esta etapa, sobre todo, lo que les mencionaba ahorita de que ellos pueden llegar a sentirse rechazados por sus cambios físicos. Ustedes saben que empieza el crecimiento del vello, algunos se trauman con eso, algunas chicas se trauman con el crecimiento de sus senitos, porque ya el pecho les empieza a crecer, a ellas les da pena, entonces tratan de esconderlo, se joroban porque no quieren que las vean, porque les da mucha pena, empieza el acné, empiezan los malos olores,
En el caso de los chicos también les cambia hasta la voz y a algunos les da pena hablar por eso, les da pena que ya no les escuchen la voz finita que tenían, sino que ahora tienen una voz más gruesa. Y ellos, estos cambios, en su momento se adaptan, pero cuando empiezan a enfrentarlos en el justo momento en que inician, ellos sienten cierta renuencia a no aceptarlos, o sea, les da pena enfrentarse ahora con esos nuevos cambios al mundo, les da miedo hacerlo y esto puede llegar a generar problemas de autoestima. Por esto es importante que nosotros estemos atentos y alertas a las señales si estoy identificando que hay un niño que está sintiendo vergüenza con su cuerpo, que no se está sintiendo cómodo, lo que es normal por el cambio que están pasando, pero para eso nosotros estamos, para hacer ese apoyo de decirle no te preocupes, lo que estás viviendo todos los niños lo viven, tus amiguitos también lo vivieron, en algún momento los que siguen van a vivirlo, yo también lo viví, es natural. Es decir, que ellos no se sientan como seres de otro mundo por todo lo que están viviendo, sino hacerles sentir, reconocerles que lo que están viviendo es totalmente natural, que hace parte de su desarrollo normal y que eso pronto va a pasar, para que ellos aprendan a amarse, a valorarse, a querer su cuerpo, así como lo están viendo en ese momento. Porque si no empezamos a reforzar su amor propio, empezamos a ver que en estos chicos y chicas se van a presentar problemas de su autoimagen y su autopercepción, y entonces vamos a ver que a esta edad se presentan trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, porque no tuvieron en el momento una buena transición y nosotros podemos evitar que ellos lleguen a esto con un buen acompañamiento y con una orientación de vida. Si es necesario que el chico o la chica a esta edad reciba orientación psicológica, hagámoslo. Si usted dice, no, a mí me parece que él no lo está transitando de la mejor manera, sería bueno que él o ella reciban orientación psicológica para que puedan superar de una mejor forma esta etapa que está viviendo, hágalo sin miedo, recomiéndeselo usted como maestra o como líder a los papitos, recomiéndeselo, mira, si usted identifica que un niño de su grupo está pasando por esto, no le dé miedo proponerle a los padres que lo puedan llevar a un proceso terapéutico que lo pueda ayudar a este niño o esta niña a transitar esta etapa de una mejor manera y de una manera más efectiva. Y obviamente, nunca nos olvidemos de que Dios nos acompaña en todo este proceso. Y cuando nosotros los coloquemos a ellos en manos de Dios, Dios cruzará nuestro camino a las personas adecuadas y también les dará a ellos la sabiduría y la fortaleza para que puedan pasar este proceso de la manera más victoriosa posible. Esto es lo que sucede o lo que puede llegar a pasar en cuanto a la autoestima y la percepción de su propia imagen. Entonces, teniendo esto claro hasta aquí, de manera general, estos son algunos de los requerimientos o de los conocimientos, instrucciones básicas que nosotros como líderes debemos tener presente al momento de trabajar con niños y niñas de esta edad. Espero que de verdad este corto seminario haya sido muy significativo para ustedes, que todo lo que compartimos en este corto espacio, creo que fue corto, no sé, tal vez yo perdí la noción del tiempo, que lo que compartimos en este espacio, en este momento, de verdad sea productivo y sea de mucho beneficio para ustedes como líderes con los niños que están atendiendo. Tenemos una gran misión en nuestras manos y que hayan apartado este espacio para recibir esta formación, de verdad es de admirar y el Señor se los recompensará. Porque si el Señor ha colocado esta misión en nuestras manos de poder trabajar con las mentes de nuestros niños y adolescentes, lo mejor que podemos hacer por esa labor que nos ha sido encomendada es prepararnos, es sacar este espacio para poder instruirnos y estar al tanto de qué es lo que sucede en esas cabecitas, qué es lo que sucede en esas mentes y qué es lo que ocurre en esos cuerpos para poder comprenderlos, para poder entenderlos y para poder ayudarlos a mejorar conductas, a mejorar comportamientos y a que ellos se sientan igual acompañados y debidamente apoyados. Los dejo con este versículo que es muy conocido por todos nosotros y que depende de nosotros que
esta promesa sea una realidad en la vida de los niños que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez él no lo abandonará. Proverbio 22:6. El Señor promete que ellos aún en su vejez se acordarán de estas enseñanzas, de todo lo que usted le instruya, pero para que esto suceda deben recibir la instrucción adecuada, deben recibir la instrucción en lo que es el camino correcto. Y la mejor manera de instruirlos a ellos es instruyéndonos nosotros. Así que les felicito por haber apartado este tiempo y espero una vez más que de verdad haya sido provechoso para ustedes este espacio y estas pautas que hemos compartido. Agradezco su tiempo y que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí este rato.